para leer en Isaías capítulo 53, desde el verso primero. Isaías 53, 1. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Comienza aquí el capítulo 53 con un anuncio, pero un anuncio que podría ser creído o no. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un anuncio y ese anuncio era de Dios, no era de ellos. Ellos hablaban en nombre de Dios. Y es lo que procuramos en este tiempo, no hablar lo nuestro, sino lo que es de Dios. Por tanto, es muy importante que tú pongas oído, que tú estés atento, porque estamos frente a la palabra de Dios. Esto no es de invención humana, no se nos ocurrió a nosotros. A los profetas tampoco. Ellos hablaban en nombre del Dios creador de todas las cosas, del Dios de Israel, en este caso, pero también el Dios que podría llegar a ser tu Dios, si aún no lo es. Entonces, él pregunta porque esto de la incredulidad, esto de no tomar atención a Dios, a su palabra, a su verdad, no es algo nuevo. Es algo ya acostumbrado aún en su pueblo, el pueblo de Dios que es su hijo. Por eso lo expresa de esta manera y lo hace con unas preguntas realmente importantes para que tú también las puedas considerar. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está diciendo, ¿hay alguno que lo haya creído? Pareciera que Isaías aquí está diciendo, no veo a ninguno. No veo a ninguno. ¿Quién ha creído? Nosotros hablamos, anunciamos de parte de Dios y no hay respuesta. Nadie responde. ¿Dónde están? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sabe lo importante aquí, que Isaías está aquí anunciando lo que ya se ha anunciado y sigue haciéndolo. O sea, el anuncio continúa. Aunque nadie crea, aunque nadie responda, el anuncio continuará, porque ese anuncio tiene dos salidas. Una que libra del pecado y una que condena. El mismo anuncio tiene los dos resultados. O es para salvación o es para condenación. Depende del que escucha. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Aquí depende que tú creas o no creas. El anuncio profético, el anuncio
de la palabra de nuestro Dios. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, el anuncio, ¿qué es lo que traía? Bueno, traía el hecho de que el poder de Dios se manifiesta en el hombre. ¿Sobre quién? O sea, ¿quién puede decir, Dios ha obrado en mi vida? Yo sé que Dios ha operado en mí. Yo lo sé. ¿Tú podrías decir eso? No estaba hablando de sanidad, de esas cosas. No, si Dios es bueno y Dios siempre ha hecho milagros hasta el día de hoy. Ha sanado a las personas, ha operado en situaciones de los hombres, pero aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de algo superior. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es que el brazo de Jehová es una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Sobre quién se ha manifestado Jesucristo, el brazo de Jehová? ¿Qué es la manifestación del poder de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado en ti? ¿Ha operado en ti el brazo de Jehová? ¿La persona, el Hijo de Dios? Entonces empieza fuerte de inmediato aquí el capítulo 53, muy fuerte, pero muy real. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Te pregunto de nuevo, ¿has creído el anuncio del Evangelio? Ahora Jesucristo ya ha entregado su vida, aquí está por entregarlo. Pero aquí, 53, la profecía es como si ya hubiese acontecido, y lo vamos a ir viendo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que el brazo de Jehová es que la persona de Jesucristo ha venido para manifestarse, para hacer la obra en la vida de las personas, en la tuya, en la mía. Para eso ha venido. No ha venido para nada. Dice, ahora empieza a anunciarlo, empieza a presentarlo, una presentación pero tremenda de este brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. ¿De quién? De Dios, de Jehová. Y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, lo que Dios hace aquí es que él tiene su renuevo, pero un renuevo que ha de ser deseado por las personas, pero no por su parecer ni su hermosura, sino por lo que él es, que es el enviado de Jehová, que ha venido, como lo va a ver aquí, que ha entregado su vida por otros, para librarlos y salvarlos, llevando él todo el peso y todo el castigo, lo ha llevado él. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él. Es que el Hijo de Dios, es que este brazo de Jehová no ha venido por sí mismo, ni ha hecho las cosas como él quiere. Por eso es tan importante Dios, Jehová, es tan importante, porque él dice que se ha levantado delante de él, delante de Dios. Claro que está hablando de Israel que está caído, y de ese tronco seco, de esa nación caída, se levanta un renuevo, una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo, pero también es para ti ahora. Aquí está hablando de Israel, pero la persona es la misma, pero delante de Jehová. Es que él siempre estuvo delante de su Dios, él siempre hizo la voluntad de su Dios, él nunca se apartó de su Dios, él siempre oraba a su Dios, estaba en comunión con su Dios, siempre, constantemente se presentaba delante de él para hacer su voluntad, porque él mismo es Dios, hecho hombre, pero él se puso bajo Dios su Padre para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el final, y aquí lo tenemos, como un renuevo, pero delante de él. La esperanza de Israel es la misma esperanza que tenemos nosotros, los gentiles, las naciones, que es Jesucristo. Y dice, y como raíz de tierra seca. ¿Por qué está diciendo como raíz de tierra seca? Es que de la tierra seca salen cosas secas, están las raíces secas. Pero de ahí salió algo que tiene vida. Mire, yo voy a leer un texto para que lo acerquemos un poquito a lo que quiere decir. Dice, allá en Lucas, lo voy a leer. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, cuando al Señor lo llevaban a la cruz. Que venía del campo y le pusieron encima la cruz, es decir, le pusieron el madero delante, sobre Simón de Cirene, para que la llevase tras Jesús. Jesús iba adelante, muy débil, golpeado, y Simón detrás con el madero o con la cruz.
y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquí sí, ya habían personas que estaban respondiendo al llamado, al mensaje, al anuncio. Aquí las mujeres. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque ellos iban a ser dañados, iban a ser atacados después, los judíos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, porque como odian a Dios, como odian al Hijo de Dios, odian al pueblo de donde viene el Hijo de Dios, por tanto van a atacarlos y van a matar a los hijos. Por eso es bienaventurado los que no han tenido hijos, porque lo iban a matar. Y eso sucedió en el año 70 de nuestra era. Y dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque iba a ser mucho, terrible el ataque. Y mira lo que dice ahora. Porque si en el árbol verde, ¿quién es el árbol verde? Él, el Señor. Hacen estas cosas. El que manifiesta la vida, el que es la esperanza de vida, el que es la vida misma. Por eso dicen ellos que mataron al autor de la vida, al que es la misma vida. Si a él hicieron esto, pero fíjese, el árbol verde, que nace de tierra seca, pero es un árbol que manifiesta vida, es una planta que manifiesta vida. En el seco, ¿qué no se hará? ¿Cuál era el seco? Ellos, el pueblo de Israel, que estaba seco. Pero de ahí salió este renuevo, que es la esperanza de Israel. Y aquí lo llevaban a la cruz, como vamos a ver y hemos visto ya. Y él no da pie atrás. Dice: como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces no es un atractivo externo, es interno. Es lo que él trae, es lo que él hace, que él toma el lugar de su pueblo, el lugar del pecador. Eso es lo que ha de llamar la atención y el deseo de su persona, su corazón, su alma llena de amor. Eso. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces él no vino aquí a pasarlo bien. Él no vino aquí pensando que lo iban a recibir con los brazos abiertos. Dice: a los suyos vino, a los judíos, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, serán llamados o hechos hijos de Dios. Tendrán autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí está: despreciado y desechado entre los hombres. Es decir, es el más despreciado entre todos los hombres, el más desechado. Es decir, lo botaron como se bota la basura, como se botan los desechos, así. Y como hemos visto ahí, lo llevaban a la crucifixión, cuando Simón de Cirene llevaba el madero. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, él era uno que tenía experiencia en quebranto. Un varón que era de dolores, que tenía experiencia también en dolores. Perito en dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Saben que era tan terrible la figura de él? ¿Cómo estaba él tan golpeado? ¿Cómo estaba él tan deformado? Lo dice al principio del capítulo, al final del capítulo 52, cómo estaba tan deformado, tan fuera de lo normal, su rostro, su cara, que ni siquiera podían mirarlo. Y eso lo sufrió, lo va a decir después, por el pecado de todos nosotros. Despreciado. No le tomaron valor. Y desechado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, no le tomamos ningún valor. Hasta ese momento. Todos decían que lo mataran, que no servía, que lo echaran, que se hacía como Dios, no siendo Dios, y él lo era. Pero él nunca dijo eso. Por ejemplo, cuando le pregunta Pilato: ¿eres tu rey? Le dice: tú lo dices. Él nunca se agrandó.
Él vino a hacer su obra nomás, pero todos decían, ¿eres tu rey? Muchos decían que venía para destruir a los romanos, y él nunca dijo eso. Para librarlos de la opresión, él jamás dijo eso. Él venía a su propio servicio delante de Jehová. El brazo de Jehová venía delante de Jehová, delante de Dios. No le preguntó a nadie, no te preguntó a ti ni a mí, él vino a hacerlo porque era necesario. Porque dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario, por eso él cerró la boca y vino a hacer simplemente lo que tenía que hacer. Y sabía que lo iban a matar y que lo iban a despreciar y que lo iban a desechar. Lo sabía absolutamente todo. Pero era necesario. Mira lo que dice después. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, no los de él. El Señor era puro, era santo, era sin mancha, sin contaminación, pero él llevó algo que no era de él. Y es, dice Isaías, en nombre del pueblo, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Es decir, por causa de nuestro dolor y para que nuestros dolores sean quitados. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es verdad que Dios lo aplastó. Es verdad que Dios lo azotó. Es decir, cargó en él todo nuestro pecado, todo nuestro mal. Lo cargó en él. Lo puso sobre él. Fue azotado con la enfermedad de nuestro pecado. Por herido de Dios y abatido, aplastado. Y es verdad. Es decir, Dios lo que hizo fue a él castigarlo hasta lo sumo, como nunca nadie había sido castigado. Lo castigó, pero en realidad lo que él estaba haciendo es llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores, los tuyos y los míos. Y aquí no está hablando de las enfermedades normales, de las cuales se habla mucho, lo cual es real. Aquí está hablando del pecado, de lo que el pecado produce. Si tú te enfermas, si yo me enfermo, el fondo del asunto es que nosotros somos pecadores. Por nuestros pecados nosotros nos enfermamos. Por nuestros pecados nosotros sufrimos dolores. Mas él llevó eso. Pero para eso, para castigar eso y para librarnos de eso, fue azotado, cargado sobre él y en él. El Dios puso todo nuestro pecado y lo castigó. Y lo aplastó. Ay, 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 el que está bajo la mano de la ira de Dios. Ay, 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 y él lo estuvo. Su propio hijo lo estuvo allí. Qué tremendo, ¿eh? Y después dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y transgresiones. ¿Qué dice? Que fue herido. También la palabra es aplastado, aplastado, afligido. ¿Has estado alguna vez? ¿Te han pisado la mano? ¿Te han aplastado alguna vez? Esas personas cuando hay tumulto se aplastan, no pueden respirar, no pueden hablar y muchos mueren porque no pueden aguantar porque es mucho el peso. Imagínense, él recibió el peso de Dios sobre él. Sobre él lo recibió, todo el peso. Mucho más que cualquier peso que tú puedas haber recibido. O apretura. Lo recibió él. Pero él era inocente. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pisoteado, aplastado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Claro, es que él buscaba algo allí. Buscaba la reconciliación con Dios. Te buscaba a ti para que tú tuvieras paz. Porque el hombre en sus pecados no tiene paz. Para que haya paz, muchas veces en este caso tenía que haber castigo en cuanto al pecado, para que pueda haber una relación con Dios real, para que tú puedas ahora decir, ahora puedo acercarme delante de Dios con toda confianza, pero para eso tienes que pasar por la obra de Jesucristo, porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre él.
Entonces Él propició nuestra paz, propició esa relación con Dios. En el Antiguo Testamento había un sacrificio en que participaban los hombres también, ¿verdad?, del sacrificio, y eso era por la reconciliación con Dios. Dentro de la obra de Jesucristo, dentro de la obra de la cruz del Calvario, estaba la búsqueda de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Él. Si tú nunca has creído, como oíamos en la primera parte, si nunca has reconocido y te has arrepentido de tus pecados, tú no puedes tener paz con Dios, olvídate. Pero el único medio, la única forma de poder recibir y tener esa paz, esa plena seguridad y certeza de que tus pecados han sido pagados y que no tienen ninguna deuda con Dios, es por medio de la obra de Jesucristo. Solamente así. Miren, voy a leer un texto y vamos a llegar hasta donde sea posible, pero voy a leer un texto que dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Ahora sí puedes arreglar las cuentas con Dios, porque la obra ya fue hecha, ya fue establecida. Él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya recibió el castigo, no tienes para qué recibirlo tú, no tienes para qué ser castigado o castigada tú, no tienes para qué. Mira lo que dice, venid luego, dice Jehová. Ahora Dios llama, y te llama a ti ahora con toda libertad, en base a la obra de su Hijo. Y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Hay una deuda, amado mío, en cuanto al pecado, tú le debes a Dios. Tu pecado es contra Dios. Tus malos pensamientos son contra Dios. Tus malas acciones son contra Dios. El mal uso de tu cuerpo fuera de lo que corresponde a la santidad, lo haces contra Dios. La fornicación, el adulterio, la convivencia, eso es contra Dios. Dios nunca estableció eso. Eso es pecado. Nadie te dice que lo deje, nadie te dice nada de eso, pero que lo reconozcas para que puedas estar en paz con Dios con respecto a todas esas acciones fuera de lugar. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa que sean los pecados más graves. No importa que sean los pecados aparentemente que puedan ser más livianos. No importa que puedan ser del color más difícil de sacar. No importa que sea el pecado más profundo. Él dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. No importa cómo sean. Pero Él ha operado allí la obra que trae a la reconciliación, a la paz con Dios. Este que es el maravilloso árbol verde, el renuevo. Si Él no hubiese nacido, si Él no hubiese salido de Israel, no tendrías ni Israel, ni tú, ninguna oportunidad con respecto a tus pecados. Él es la salida, Él es el indicado, Él es el señalado por Dios para librar del pecado, y lo hizo de una manera excelente, extraordinaria, y de una manera impensada, que tiene que ver con el hecho que Él tuvo que entregar su vida de esa manera ignominiosa, vergonzosa en la cruz del Calvario. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió el mal. Él recibió el castigo. Él recibió el oprobio para que nosotros fuésemos sanados, curados con respecto al pecado. ¿Qué te parece? Así como aquellos que, volvamos a Moisés, aquellos que murmuraban y Dios envió serpientes ardientes que lo mordieran y empezaron a morir. Así Dios le dijo que levantase esa serpiente ardiente para que todo aquel que mirara a aquella serpiente fuera librado de la mordida del pecado. Así también tú tienes que mirar a Jesucristo, tú tienes que mirar hacia arriba. Él está en el cielo, está glorificado. Es verdad, aquí estamos hablando de que Él murió, pero al tercer día resucitó, está vivo, Él triunfó, al día 40 ascendió al cielo, está allí entronizado, y te puedes mirarlo a Él y también reconocer el hecho de la cruz, de que Él entregó su vida
por ti y la está entregando ahí en la cruz del Calvario, pero ahora está triunfante y puedes decirle a él, yo sé que tú entregaste tu vida por mí, yo sé que tú lo hiciste para librarme, para salvarme de mis pecados, de mis rebeliones, de mis transgresiones, de mi falta de paz y de reconciliación con Dios, que no la hallaba en ninguna parte, pero en él solamente lo puedes hallar. Dírselo de todo corazón, porque él está vivo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es como un resumen de todo el otro detalle, porque el otro tiene muchos detalles. Hemos pasado para que tú puedas verlo, revísalo. La idea es que tú te identifiques con la obra del Hijo, eso. Porque esto no es solamente decir, sí, yo creo, porque la Biblia enseña que habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, hay que oír, hay que tener oído para oír, hay que intelectualmente entender, y cuando uno entiende, uno puede creer, pero no es así nomás, de que te ponen la mano encima, de que digas una frasecita, no es así, no te engañes. Esto hay que entenderlo, y al entenderlo intelectualmente, mentalmente, con la ayuda de Dios, creerlo en el corazón, y esa es la parte tuya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Has creído? ¿Crees? ¿Estás creyendo? ¿Estás en el camino de creer? ¿Estás con la intención de entender y creer? Tienes que entender para creer. Por eso se predica el evangelio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Tú, yo, Isaías, el pueblo de Israel, todos. Y cuando eso estaba aconteciendo, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros estábamos descarriados, no teníamos idea, ni nos interesaba el hecho de que fuéramos pecadores, ni siquiera nos interesaba Dios, nada. Oíamos algunas cosas nomás. Nosotros descarriados, y cuando estábamos lejos, Dios estaba haciendo algo en su Hijo. Y lo que estaba haciendo era para el bien tuyo. Estaba cargando en él tu pecado mientras tú estabas viviendo por allá lejos, a la pinta tuya. Y seguramente hasta el día de hoy lo estás haciendo. Pero Dios está haciendo algo para ti, para tu bien. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío, el de Isaías, el de Israel. Él está ocupado de lo que importa. Ocupado quizás de cualquier cosa, o has estado ocupado de cualquier cosa, de pasarlo bien, de juntar dinero, del amor, entre comillas, a la pinta tuya nomás, como uno lo ha hecho, porque nosotros somos errantes. Pero saben, hay uno que se ocupó de ti y sabe lo que tú necesitas. Mas Jehová cargó en él tu pecado, lo cargó en él. Y ahora te lo ofrece como el Salvador tuyo, que tú necesitas. Ahora. Leamos el último versículo, dice así. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto o la luz. También es la palabra aquí es la luz. Es decir, después de haber visto la oscuridad, cuando Dios cargó sobre él, cuando su corazón se derretía como cera, cuando él decía, Dios mío, ¿por qué me has dejado, me has desamparado? Toda esa oscuridad, después de eso, cuando Dios lo levanta, ahora ve la luz. Ahora él ve la luz. Como escuchábamos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora ve la luz. Y dice, y quedará satisfecho. Triunfó. Y mira lo que dice después. Y aquí tú tienes que poner mucha atención. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, por conocerle a él. Lo que tú tienes que ocuparte es conocerle a él. Y al conocerle a él, en él está la justicia. Solo la fe en él te puede justificar. Tú tienes que conocerle a él, por eso te lo presentamos, para que lo conozcas. Por su conocimiento, es decir, por conocerle a él, justificará a mi siervo justo a muchos. Y a ellos, a los que le buscan y le conocen, y le llegan a conocer,
dice, llevará las iniquidades de ellos. Es verdad que Él murió por todo, es verdad que Él llevó el pecado de todo, es verdad que Dios cargó en Él el pecado de todo, pero solamente será efectivo en aquellos que creen, que le buscan y que le conocen y creen en Él. Dice, y llevará las iniquidades de ellos, de los que les buscan, le conocen y son de Él. No te conformes con tus pensamientos, con tu religión, con tus acciones. Es una persona a la que tú tienes que conocer. Tu interés tiene que estar en conocerle a Él. Y cuando le conozcas a Él, dice que Él te justificará. Y tú serás uno de los beneficiados dice ahí, de ser llevadas tus iniquidades. Las llevará todas. Todas, no importa lo que haya hecho, lo que haya pensado, a lo mismo. No es que Él llama a pecar y hacer lo que quiera, total yo envío a mi hijo, no. Es que ahora tú te frenes y busques y dejes tu pecado, pero lo busques a Él y le conozcas. Él te justificará y tú serás uno de los que Él llevó allí en la cruz sus iniquidades. Lo repito, es verdad que lo hizo por todos, pero no todos le buscan a Él de todo corazón. Otra vez, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Has creído? Si no has creído, todavía tienes la oportunidad de creer. Va a estar en este mundo. ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Su poder, su Hijo. ¿Dejarás que Él haga la obra en ti? Abre tu corazón y dile, Señor, yo soy ese hombre, esa mujer, pecadora. Yo te necesito a ti. Yo he hecho tantas cosas y he pensado tantas cosas malas. No las quiero ni mencionar. Pero yo me doy cuenta que sobre ti fueron llevados todos mis pecados, todos mis males. Y no tengo paz, pero también ahora me doy cuenta que dice ahí que el castigo de mi paz fue sobre Él. O sea, Él lo tiene todo. O sea, lo necesito a Él y nadie más, y nada más. Ahora me doy cuenta que solo necesito a tu Hijo. Señor, yo te abro mi corazón. Yo sé que tú entregaste, que tu Hijo entregó su vida por mí. Yo ahora abro mi corazón. Yo recibo a tu Hijo. Límpiame, lávame. Yo te recibo hoy como mi Salvador. Hazlo y serás de ellos que conocen al Hijo de Dios y que por su conocimiento tú llegarás a ser justificado por Dios, declarado justo, y además serás uno de los beneficiados por la obra del Señor, porque Él no vino a hacer la obra en vano, sino la vino a hacer para que tú la creas y tú la recibas y para llevar tus iniquidades de una vez y para siempre. Muy bien. Señor bendiga su palabra.